Entonces, podríamos buscar cómo hacemos, ¿no? Para... A ver. ¿Hay un profesor de historia? ¿Profesor de historia más presente? ¿No hay profesor de historia? ¿Profesor tampoco? ¿Nada? Bueno. Bueno, entonces podríamos plantearnos esta historia con algunas etapas fundamentales. Esta primera etapa, para ir rápido, ¿no? Porque si no, es la etapa que va, la vamos a llamar apostólica. Es la que va de Jesús, sobre todo este envío, este llamado que le hace a sus discípulos, y que la vamos a hacer terminar, va de Jesús, más o menos al año 65 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el acontecimiento más importante de esta etapa es el Concilio de Jerusalén. Es el gran desafío que tiene la Iglesia de preguntarse si el Evangelio es solo para los judíos o es también para los paganos. Dicho de otro modo, si el Evangelio va a quedar en una secta o se va a transformar en un movimiento, ¿no?, que va a alcanzar a todas esas multitudes de las que hablábamos recién. Por eso es un momento clave. Se lo conoce como el Concilio de Jerusalén. Lo van a encontrar relatado en los Hechos de los Apóstoles, también en la Carta a los Gálatas. Es clave. Debe ser uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la Iglesia. ¿No? De hecho, los apóstoles suben a Jerusalén, ¿sí?, y la resolución del concilio hace que el Evangelio llegue a todos los paganos, ¿no?, sin necesidad de circuncidarse. Es un acontecimiento clave. Y vamos a hacer otra etapa. Vamos a hacer otra etapa, como dice nuestro mendocino Enrique Dussel, que va desde el Concilio de Jerusalén, después de Cristo, hasta el año 1962, con la apertura del Concilio Vaticano II. Y corro el riesgo de decir que tenemos acá 1900 años de historia. ¿Sí? Entonces acá después podemos hacer un montón de... ¿Pero por qué voy hasta el año 62? No porque surge la relación carismática en esos años, no se hagan los agrandados, no por eso, sino porque se comienzan a usar las lenguas vernáculas. Se deja de usar el latín como lengua oficial de la Iglesia. Y eso es no solamente una cuestión litúrgica, sino que es el entender que cada pueblo en su propia lengua puede expresar las maravillas de Dios. Que antes la misa en latín y de espalda al pueblo. Bueno, en algún momento en latín y de espaldas al pueblo, pero siempre en latín. Siempre en latín. La gente rezaba el rosario, la misa. Sí, bueno, eso es lo que nosotros nos acordamos. Pero estamos hablando de 1900 años. ¿Sí? O sea que, a ver, en esta época. Era una lengua viva el latín. Por eso, vamos, porque si no, ya ustedes se están acordando cuando eran chicas. A mí explíqueme porque yo todavía de eso no me acuerdo.
acuerdo. Vamos a hacer así. Acá, estos dos acontecimientos son fundamentales. Ahora vamos a ver cuando era chica la chica. ¿Por qué son fundamentales? ¿Por qué es fundamental? Porque entender o recordar, porque es algo que acá está muy presente, ¿no? Porque acá se habla arameo, se habla griego con los griegos y después se habla latín, cuando el Imperio Romano domina el mundo conocido, el Mediterráneo, ¿no? Pero entonces, entender que cada pueblo en su lengua alaba a Dios es una clave fundamental. Piensen ustedes que hacia esta época Matteo Ricci llega a la China y llega a la corte del emperador a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, 1800, finales del siglo XIX. Y cuando vuelve a Roma, él dice, miren que los chinos, si se convierten en emperador, se convierten todos los chinos. Matteo Ricci es un jesuita. Entonces dice, bueno, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo es interesante, porque él plantea, dice, el dorado, el amarillo, para los chinos es símbolo de la muerte. Entonces dice, nosotros tenemos que adaptar nuestra manera de expresar nuestra fe a lo que ellos van a comprender. Y entre esas cosas está el idioma, ¿no? Los chinos no conocen el latín. Eso sería la inculturación. Bueno, ¿y qué sucede? Le dicen, no, usted tiene que seguir celebrando la misa en latín. Y bueno, después va a llegar la Revolución China. Con Mao Zedong y toda la muchachada. Pero piensen ustedes solamente lo que podría haber pasado si el emperador chino se hubiese convertido. ¿No? En una época donde, cuando se convierte, como pasó en Europa, ¿no? Cuando se convierte en emperador, se convierten todos para abajo. ¿No? ¿No? Entonces, por eso pongo que este acontecimiento es fundamental, porque hace pensar que el mensaje del Evangelio tiene que llegar a cada uno en su cultura y en su idioma. Bueno, acá en el medio pasan un montón de cosas, 1900 años, ¿no? A ver, un acontecimiento fundamental, año 313, el edicto de Milán, la paz, vamos a llamarlo en positivo, la paz constantina. Hasta acá perseguían a los cristianos, persecuciones. ¿Sí? Con la paz constantina terminan las persecuciones. Comienzan 1600 años de relación iglesia-estado. Bien o mal, pero comienza esa relación. Y con la paz constantina terminan las persecuciones y comienza la vida monástica. ¿Por qué? Comienza la vida monástica en sentido masivo. ¿Por qué? Porque, como pasa siempre, durante las persecuciones hay un gran fervor y una vida cristiana, si ustedes quieren, de santidad. Con la paz constantina se convierte todo el mundo, entonces eso comienza a ser una vida cristiana mediocre. Porque si el emperador se convierten todos para abajo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos? Se empiezan a dar cuenta que tienen que salir del mundo, irse al desierto para recuperar esa vida cristiana de santidad que antes era fruto de las persecuciones. Entonces comienza todo el monacato en Siria, en Egipto. ¿Sí? Entonces, el 113 es
año interesante, importante. ¿Qué vamos a tener después? Rápidamente. La iglesia que va a ser siempre, que va a estar siempre tratando de cumplir con la misión de Jesús. Entonces, del otro lado, ¿qué tenés? Una multitud desorientada, ¿no? Como decíamos recién. Bueno, eso va a tomar distintas formas en estos 1900 años. Y vamos a tener la caída, vamos muy rápido, la caída de los imperios. Romano de Oriente, de Occidente. Vamos a tener el conflicto con el Islam. Desde el año 800 hasta el año 1400, antes de la 1490, antes, un poquito antes, que los reyes católicos conquistan toda España, son todas batallas entre cristianos y musulmanes. La toma de Tierra Santa, la recuperación de Tierra Santa. O sea que va a haber durante siglos conflicto con el Islam. ¿Qué más? Vamos a tener después, termina el conflicto con el Islam, vamos a tener la conquista. Y lo pongo acá porque, de vuelta, ahora las multitudes desorientadas y abatidas van a ser los indios, ¿no? Vamos a tener una recreación del Evangelio de Mateo 9, cuando en el Adviento un fraile dominico, en el Adviento de 1511, Fray Montesinos va a decir: yo soy la voz del que clama en el desierto, las palabras de Isaías y de Juan Bautista, la catedral llena de todos los españoles, y todos ustedes están en pecado mortal, y a ninguno de ustedes les voy a dar la absolución. Imagínense. El famoso grito de Montesinos. Defendiendo a los indios. Entre los que está escuchando está un fraile que va a comenzar su proceso de conversión, un fraile encomendero, Bartolomé de las Casas, que un tiempo después, estando en Cuba, leyendo la palabra de Dios, va a leer el texto eclesiástico que dice: es matar al prójimo, sacarle su subsistencia, es derramar su sangre, el privarle del salario. Y ahí comprendí la injusticia que se estaba cometiendo con los indios. Otra multitud entonces. Quiere decir que ya defendían en esa época los derechos laborales. Sí, bueno, sí, por eso, a ver, vamos a galope, pero yo creo que este es el origen de la modernidad, no la Revolución Francesa. ¿Por qué? El origen de la modernidad, porque es cuando se descubre al otro y los derechos del otro. Hay toda una historia, ¿no? Porque si los indios tienen alma, no tienen alma. Ahí en la parte esa de conquista, porque ya medio, en el 1900 en la parte de conquista. Acá estamos para que nos orientemos a partir de 1492, en adelante, ¿no? Más o menos. Yo pongo algunos, les pongo, me interesa, me interesa, está bien, pero digo, me interesa puntualizar algunos hechos. En todo caso, después a algunos de ustedes les hago llegar el apunte y ustedes pueden ver ahí la fecha y los datos, porque si no. ¿Qué sucede? ¿Dónde va a estar ahora después los conflictos posteriores o los más importantes? Van a empezar a surgir después de la conquista, empiezan a surgir las revoluciones, ¿no? Vamos a galope. Entonces van a surgir, primero, la Revolución Francesa. Revoluciones. Vamos
Bueno, Revolución Francesa, después las revoluciones americanas por la emancipación, después las revoluciones industriales, sobre todo en Inglaterra, y frente a todas esas revoluciones va a surgir lo que llamamos la cuestión social, ¿sí? Que va a tener como momento clave, y que se lo tiene en cuenta como el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El pontificado de León XIII, a principios de 1900, finales del siglo pasado, ¿no? Con esa encíclica famosa que se llama Rerum Novarum, ¿no? Rerum Novarum. Bueno, todo eso pasa acá. Entre el 65, todo eso pasa acá. En 1962. ¿Qué nos parece importante? Que en todos, y habría que profundizar un poquito más, pero en todas estas situaciones va surgiendo el Espíritu va haciendo soplar a esos discípulos que van enseñando y que van curando frente a esta situación, ¿no? Y así te pongo algún ejemplo. Van a surgir en el monacato y se va a extender. Estamos en la Edad Media, hospitales, escuelas y universidades después. Cada época va a tener sus santos también para responder a esas épocas, ¿no? Pero entonces, curar, enseñar, es continuar la misión de Jesús. Es bueno saber que la Iglesia inventó los hospitales. ¿Sí? No existía. ¿Sí? Haciendo los enfermos. Y se van como lugar de hospedaje, en primer lugar de hospitalidad, y después se van desarrollando a lo largo de toda la historia, incluso se van como lugares para leprosos, para personas con trastornos mentales, cuando surgen las pestes. Está mejor que ahora. Hay más. Sí. En la actualidad que estamos, cada vez menos cosas para la gente que necesita. Bueno, pero surgen las escuelas pegadas a los monasterios, y de las escuelas surgen las universidades. En el año 1000, la primera, la Universidad de Bolonia. Bueno, la Universidad de París, una de las más famosas, la Catedral, que llevamos a tener los grandes santos de esa época, Tomás de Aquino, San Buenaventura. Tenemos acá en el Monacato, en Occidente, a San Benito. Van a surgir. ¿Qué quiere decir monacato? Perdón, pero no sé. Monacato Son es monasterios. viene de los monjes. ¿Sí? Que pueden vivir solos o en comunidad. Monacato sería como el conjunto, ¿no? Es un periodo histórico, ¿no? Donde surgen muchos, ¿no? Desde los que fundó San Benito, San Antonio Abad, bueno, una larga tradición. Pero bueno, echemos un vistazo a algo que nos pueda llamar la atención, a ver si tenemos algo que, por ejemplo, en la Edad Media van a surgir los gremios, ¿sí? De la mano de la Iglesia, los gremios y las cofradías. Porque hay un patrono para distintas labores. Porque en torno al patrono se juntaban todos los panaderos, o todos los zapateros, o todos los verduleros, ¿no? Tenían su fiesta, tenían alguna forma de proteger a su familia, ¿sí? Entonces surgen los gremios. Van a surgir lo que nosotros llamamos hoy
chico había todavía caja de ahorro. En la estampillita cuando nacías, te ibas pegando. Las cajas de ahorro que eran en la Edad Media. Monte de Piedad, por un lado se llamaban, Arca de la Misericordia, son instituciones que surgen para atacar la usura. Entonces, prestan dinero sin intereses. ¿Cómo se llamaba? Monte de Piedad es una de las más conocidas, Arcas de Misericordia. ¿No? Se van extendiendo con la finalidad de ¿qué? De prestar a aquellos de escasos recursos dinero sin la usura que cobraban los prestamistas. Como O sea, hacían, que hay cosas que son viejas como el mundo, ¿no? como hacían en San Cayetano. Bueno, sí, por ejemplo, llegamos hasta esa época de San Cayetano. No hace mucho que había estado el banquito de los pobres. No, hay todavía en muchos lados, sí, tal cual, pero quiere decir que nace en una época donde y hay toda una discusión si hay que cobrar o no cobrar intereses, porque los intereses han sido vistos como usura hasta no hace mucho tiempo. Bueno, muchos todavía son usureros, ¿no? Como bueno, lo que tenemos nosotros ahora no son bastantes, pero ¿qué es lo que pasa? Papa León X parece que define que se puede cobrar intereses solamente para mantener los gastos de la institución. O sea, Sí, que vos podés prestar dinero, pero podés cobrar solamente intereses ¿para qué? Para que vos puedas seguir prestando. No para enriquecerte con eso. Bueno, pero entonces surge también en esa época, los hospitales van creciendo, ¿no? Porque después, cuando surge el conflicto con el Islam, van surgiendo para atender a los que van a la guerra. Por ejemplo, en las cruzadas. Surgen órdenes para liberar a los esclavos. Por ejemplo, los trinitarios primero y después los mercenarios. ¿Sí? En esta época. Incluso no solamente hacen colecta y juntan dinero para liberar a los prisioneros que quedan esclavos, sino que también se ofrecen ellos mismos a cambio. Esto va desde los esclavos por la guerra hasta hoy en día todo el tema de las adicciones, como forma de esclavitud. América lo dijimos. Vamos a pasar a... si cerramos. Bueno, algún dato interesante. Las órdenes hospitalarias están presentes siempre, ¿no? Hoy en día las más conocidas son las de San Juan de Dios, por ejemplo. La de San Camilo. ¿Y la hora de Honoriones? Ahí vamos, ahí ya estamos, ahí estamos. Van a surgir, acá en esta época, los jesuitas van a traer las reducciones. ¿Sí? Sobre todo la zona del norte de Argentina y del Paraguay, que son ciudades para educar y para cuidar a los aborígenes. También saben por qué terminan siendo expulsados, ¿no? Bueno, posterior a la revolución industrial, a las revoluciones, van a surgir muchas congregaciones para atender a aquellos que han venido del campo a la ciudad y han quedado como esas multitudes fatigadas y abatidas en las ciudades, ¿no? Surge entonces, por ejemplo, muchísimas, ¿no? Yo les voy a poner dos ejemplos que me parecen interesantes: la de los salesianos, la de Don Bosco, ¿sí? Para atender a los jóvenes, de los obreros, ¿no? A la juventud, a los hijos de los obreros. Surge en Turín también, a 2 o 3 cuadras de donde surge la obra de Don Bosco, la obra de San José Vinto Cotolengo, para atender a las personas abandonadas, enfermas, que no tienen atención. Pensamos que no hay obra social de ningún tipo, ¿no? Van a surgir distintas, pero es interesante que empiezan a surgir un montón de obras a cargo de mujeres.
podríamos decir que desde el 1800 hasta nuestros días, vamos a poner hasta el 2000, surgen un montón de obras de mujeres que enseñan y que curan. Todas las congregaciones religiosas que surgen en este tiempo son en su gran medida, por ejemplo, las hermanas María Auxiliadora, para las que están acá en la escuela, se van a dedicar a educar. Y las que no se van a dedicar a curar. Las Camila, las que estaban acá, bueno, yo para no salirme acá de Mendoza, las hermanas que estaban, las que están en el hospital militar, las que estaban, las españolas que estaban en el hospital español, bueno, sí. ¿La Carmelita? ¿Cómo? ¿La Carmelita? No, son muy anteriores. Se van a dedicar a la vida de oración. Pero en este caso son congregaciones de mujeres, para ver el lugar importante que tienen, dedicadas a educar y a sanar. Bueno, en toda esta corriente de calidad que se da en la vida de la iglesia y que continúa hasta nuestros días, ¿no? Comienza con el mandato y la misión de Jesús. Vamos a llegar a esta época de revoluciones y nos vamos a encontrar, junto con Don Bosco, junto con muchas congregaciones, a un santo que es el primer santo italiano. Anotar el dato, el primer santo italiano, San Luis Soriano. ¿Quién? San Luis Soriano. Es el primer santo italiano. ¿Por qué es el primer santo italiano? Porque nació en Italia y fue buena persona. Sí. Eso porque fue santo. Porque fue el primer santo italiano.